Qué pena, me cerró y no alcancé a copiar lo de los nombres y los códigos. Me los van a escribir rapidito ahí en el chat y ya los copio rápido para tener la lista. Estábamos con el caso precisamente de lo que decía Yesenia. Sí, cualquier persona en cualquier contrato que tenga que ver con el Estado, con dineros del Estado, pues digamos es veedor. Es un veedor, alguien que está pendiente por ahí de las cosas. Y la idea es realmente quien tiene la obligación de contestar información sobre cualquier contrato, definitivamente es la entidad contratante. Entonces usted puede desplazar, si ese contrato salió por la alcaldía, por la gobernación, por donde sea, usted puede enviar allí una cartica. Y normalmente usted envía una carta, usted no va solamente a hablar, ¿sí? Envía una carta, típico derecho de petición, generan un derecho de petición. Para el caso, ustedes pueden encontrar en la web cómo ya está generado el tipo de formato, solicitando la información específica de ese contrato, de cómo o qué tipo de entrega y suministro de materiales tiene específicamente eso, o por qué se están llevando los materiales. Algo tendrán que dar respuesta. Y si es que es el caso de que estén desarrollando algo indebido, pues obviamente ahí tendrán que tomar cartas en el asunto, que por lo menos ya saben de que alguien se está dando cuenta de ese tipo de actividades. Entonces, Profe, sí. pero es que yo creo que lo que sucedió sí fue lo que usted dijo, que no planificaron bien, porque al inicio, cuando eso empezó el año pasado a hacer esos mejoramientos, entregaban cantidades exageradas de material a las personas. Y luego ahorita que van terminando, como que ya no les alcanza ese material, disminuyeron las medidas del baño, cambiaron condiciones. Eso, por ejemplo, eso no podía ser. ¿En qué sentido? Digamos que se supone que para haber iniciado un tipo de estos contratos de mejoramientos de viviendas, sí tiene que haber un diseño establecido originalmente. ¿Por qué? Porque donde van a hacer ese tipo de mejoramientos, seguro que antes de empezar la ejecución, se tenía que haber desarrollado algo que se denomina socialización y sensibilización del proyecto. Es decir, los beneficiarios, porque eso no es que lleguen absolutamente a meterse a cada casa en cualquier ciudad, vereda, lo que sea, a simplemente, listo, venimos a construirle. No, las personas tienen que saber primero qué es lo que les van a hacer, porque ellas deben permitir el acceso precisamente para desarrollar esas labores. Entonces, estoy absolutamente seguro porque eso se hace en todos esos proyectos de mejoramiento, lo que eran las reuniones, y eso no es una, son varias, porque primero cuando les dicen, listo, el gobierno les va a dar o tal empresa les va a dar un regalito, nadie de una vez dice, ay, qué bueno, me están regalando, así sea un puño, me lo recibo. No, la comunidad no se comporta de esa forma. La comunidad de una vez, bueno, si me van a dar, ¿qué es lo que me van a dar? O por lo menos yo me lo estoy ganando porque hice un ahorrito durante 50 años, me ahorré 1.000.000 de pesos y por tener ahorrado ese 1.000.000 de pesos me van a dar una habitación, un baño, supongamos.
pero todo el mundo va a exigir qué es lo que me van a entregar. Y seguro que se los muestran en imágenes 3D, les dicen, es esto, hasta les muestran los planos, así sepan que el resto de gente no va a entender esa vaina, pero hay gente que sí. Pero eso tiene que estar un registro de ese tipo de sensibilización que tuvieron que hacer. ¿Sí? Eso no podían haber llegado sin un diseño establecido. Y que hayan cambiado diseños, eso sí es gravísimo para un tipo de proyectos de ese tipo de inversión. Y otra forma que se presentan, por ejemplo, estos proyectos de mejoramientos de vivienda, y es llegar directamente a las viviendas y hacer la revisión de qué es el tipo de mejora que requiere. Ese obviamente es más exigente y por esa razón no se las coloqué a ustedes, porque tiene, digamos, cada vivienda donde se vaya a ejecutar un mejoramiento, cada vivienda donde exista un beneficiario de ese mejoramiento, pues se convierte en un diseño aparte. Es decir, supongamos que hay 500 beneficiarios, es decir, 500 viviendas donde se pueden hacer mejoramientos. Habrá que ir a 500 hogares a generar algo específico para ese hogar. No se puede estandarizar. Entonces, para no tener problemas, porque ese sí que tiene complicaciones en el sentido de empezar a verificar, sacar cantidad de mediciones y que cuadre con lo que sí hay de dinero proyectado para la inversión. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La facilidad. Entonces, por eso siempre tienen unos diseños originales y sobre esos proyectan. Les haya tocado variar en diseños, normalmente eso no se permite en un contrato, porque eso ya está generando otro tipo de inversión, otro tipo de proyecto. Es decir, uno no puede generar un contrato o el Estado no puede generar, digamos, vamos a hacer viviendas de interés social de área de 150 metros cuadrados, poniendo un número absurdo. Ok, resulta que acontece que después de que otros quedaron con esas áreas de vivienda, no, se nos está quedando corto el dinero, presupuestamos mal. Pues mejor, pues ya no la hagamos de 150 metros cuadrados, sino vámonos por la mitad, 75 metros cuadrados. Y van así, y de un momento a otro, otros vecinos empiezan a tener un mejoramiento de vivienda reducido. Obviamente que se van a evidenciar respecto de lo otro. Ahora bien, si el cambio lo lograron hacer, de todos modos era complicado que se lo permitieran, antes de iniciar todas las labores, bienvenido. Que lo hubiesen socializado de nuevo y sensibilizado con la comunidad. Pero si eso no ocurrió, si hubo algunos que tenían originalmente lo que era, y hubo otros que empezaron a variarle, que hace parte del mismo contrato, eso está mal. ¿Sí? Mal desde el punto de vista de evaluación del diseño, mal desde el punto de vista de inversión, más desde el punto de vista de haber permitido que se hubiesen generado ese tipo de modificaciones, porque esas están alterando el objeto del contrato original. ¿Sí? Normalmente en esos objetos del contrato, y recuerden que el objeto del contrato es aquello que dice qué es lo que debe hacer o qué es lo que se debe ejecutar después de haberse firmado entre un contratante y un contratista, específicamente un baño o una habitación de tanta área, normalmente eso viene ahí. Entonces, bajo los acabados que se anexan en tal parte y se anexan diseños y acabados. Entonces, muy raro que hubiesen generado eso y que no hubiesen tenido que modificar en forma el contrato o el objeto del contrato. Entonces, ahí habría que revisar de verdad qué es lo que está ocurriendo. Ese caso es complicado. Bueno, ingeniero, gracias. De nuevo al cuento. Otros de pronto, porque puede ser que en algunos de sus hogares en algún momento hayan sido beneficiarios de ese tipo de mejoramientos. De pronto había visto más o menos a qué nos referíamos en este taller respecto al tipo de obra, de lo que era el bañito y lo que era la habitación. Por lo menos Jimena los habló sobre eso, y Esenia también, es decir, lograron captar más o menos qué era lo que se ejecutaba.
Para el resto, entonces, fue absolutamente nuevo esa cuestión. La otra cuestión sobre eso es que aunque ustedes no hubiesen desarrollado diseños de cálculos y demás, perfectamente ustedes lo podían haber hecho. Se supone más o menos que en el nivel de esta asignatura todo eso lo han trabajado, entonces no es nada del otro mundo. Pero si no, por lo menos como para que vayan teniendo también un orden de magnitudes respecto de lo que son cierto tipo de obras, pues uno más o menos se imagina si alguna cosa está bien o está mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que fue, pues no lo he revisado aún, lo que fue el tipo de columnas, el tipo de placas, ¿qué hicieron con ese tipo de, o por lo menos la cimentación? ¿Cómo manejaron la cimentación específica para eso? Por eso específicamente esos datos, no es que todos los grupos puedan sacar exactamente el mismo proyecto. Eso nunca pasa, eso no ocurre así. Nunca se abordan los problemas, así uno tenga las mismas bases matemáticas, uno nunca aborda los problemas a darle solución exactamente igual que cualquier persona, ¿sí? Aunque se puede llegar a la misma solución, cada quien tiene su forma de llegar hasta allí. ¿Cómo se sintieron generando esos diseños? ¿Cómo les fue con eso? Por lo menos a mí hace rato dijo que se enredaron en forma con lo que tenía que ver con la programación. Y sí, eso es normal que ocurra. Hablen. Ingeniero, la verdad, a mí sí se me complica la cuestión de la placa. O sea, pues nosotros en mi grupo estamos manejando, hicimos un diseño, pues estamos realizando, porque eso me corresponde a mi parte, realizar un plano básico de lo que es el baño con las medidas, pues estamos manejando unas medidas de vivienda de interés social básicas, pequeñas. ¿Sí? Pero entonces la cuestión de la placa sí a mí me causa un poquito más de trabajo, porque pues en construcciones no es que haya visto muy bien lo que son placas y pisos. Entonces vi más que todo mampostería, instalación Bueno, pero por ejemplo, Jimena, en la línea de estructuras, algo básico, no sé en sí, cuál la ven, por lo menos lo que tiene que ver con una placa maciza es la primera que a uno le enseñan. Eso, pues, desde el punto de vista de cálculo respecto a otras cosas, sí, pero relativamente sencillo. el diseño, por ejemplo, el diseño del acero sí se me está complicando un poco. Pues la verdad, profe, como estaba un poquito oxidada de año y medio sin haber suspendido, entonces, pero estoy en eso, o sea, estoy como volviendo a retomar todos esos apuntes y lo de la plaquita, que es como lo más complicado del baño. Pónganle De cuidado, resto, respecto de eso específicamente, hay una cosa clara, y eso sí, desde el punto de vista de construcción, más o menos sí lo deben entender. En materia de refuerzos longitudinales, es decir, esos que atraviesan sí, por todos lados, el mínimo que nosotros debemos colocar siempre, el mínimo para refuerzo longitudinal es de media pulgada. Perfectamente este tipo de plaquitas para un tanquecito, pónganle 500 mililitros, no sé qué fue lo que les coloqué allá, perfectamente funcionan, ¿sí? Ahora, si por alguna razón a algunos les dio sin hacer cálculos, decir, no, pues vamos a ponerle un poquito más de refuerzo, pudieron haber desarrollado la típica parrilla para esa plaquita para tanque, que normalmente es maciza, en 5 octavos. Más de eso, para el caso, no habría necesidad. Pero eso es también como para que vayan teniendo un orden de magnitudes de qué cosas pueden o no pueden encontrar. Por ejemplo, si encuentran una parrilla para un elemento de placa o incluso en una zapata que sea de 3 octavos, ya de entrada ustedes van a saber, ojo, eso no lo colocan ahí. ¿Por qué? Porque la NSR10 sí dice específicamente que los refuerzos longitudinales, es decir, los refuerzos que reciben la parte de carga, ¿sí? Lo que está ayudando en forma a lo que es la flexión, ¿sí? En esa parte
lo mínimo que tenemos que colocar es de media. Es decir, por ejemplo, columnas, las típicas 4 varillitas, y ojo, tienen que ser 4, no pueden ser 3. De pronto algunos lo colocaron de tipo triangular, pero eso desde el punto de vista de la NSRD no lo permite por cuestiones constructivas. Siempre lo mínimo van a ser 4 varillas. Pues también en lo que son las vigas, también mínimo serán 4 varillas, si es que tienen que colocar vigas. El longitudinal tiene que ser de media. El mínimo del refuerzo transversal, es decir, aquel que nosotros vamos a trabajar para lo que tenga que ver con flejes o estribos, tendrá que ser mínimo de 3/8. Para algunos, de pronto, se van a encontrar en la situación de que los trabajadores de construcción les van a decir, uy, no, pero de 3/8, ¿para qué? Con un cuarto. Nosotros tenemos un reglamento que nos lo dice. En algún caso, ¿podemos aumentarlo un poquito? Tal vez sí. Creo que era, por ejemplo, lo que había por ahí, y que originalmente en ese diseño le habían aceptado, creo que era estribos de un cuarto. Algo como eso. Entonces, normalmente para el tipo de construcciones, ese es el refuerzo mínimo que se está exigiendo. Es decir, de ahí para abajo, nada. Entonces, como también para que sepan con qué se van a tener que encontrar. Sí, el refuerzo de 3/8, pues obviamente el diámetro es mucho mayor que el de un cuarto. Y de pronto, pues generaba cierta sección de concreto. Bueno, pues ¿qué más? Nos toca hacerlo así. Entonces, cuestiones como esas es para que las tengan en cuenta respecto de cuando ya les toque empezar a mirar obras. Entonces, ahí por lo menos deben identificar esa parte. Ok. Alguien que se haya conectado ahorita poquito y que no haya escrito en el chat el nombre y el código, por favor. Listo, eso lo tienen que entregar en mañana, creo que es. Sí, señor. Muy bien, espero que les rinda muchísimo. Todavía, pues obviamente hay un poco de cosas de eso. Ingeniero, las dimensiones de la placa del tanque, ¿cuánto serían? O sea, lo ancho y... ¿de cuánto? Las mismas dimensiones que le coloquen al baño, por lo menos. Ah, ok. Es decir, no tienen necesidad de que sea volada, ni tampoco, ojo, que de pronto a algunos se les pudo haber ocurrido eso, que de pronto alguna parte fuera en alguna teja, en alguna cubierta, y otra parte en placa, solamente lo del tanque, no. Para ese tipo de proyectos, pues de una vez, una sola cosa, pues entonces el mismo largo y ancho de lo que es el baño, ¿sí? Pues de una vez que sea la misma de la placa, es decir, esa sea la única cubierta que tiene. Entonces va a funcionar como placa para tanque y como cubierta. Profe, entonces en la de que habla del material de desperdicio, ahí hace referencia a que podemos utilizar ese material. Ustedes pues deberían darle solución a eso. Ojo, de pronto en algún momento alguien, Yesenia fue la que lo dijo, que las decisiones que tomen son buenas o malas, o sea, que si está bien o está mal. En este momento en particular, para este taller, habrán decisiones de ustedes que, o sea, no es que no son ni buenas ni malas, son el criterio que ustedes tienen en el momento. Obviamente yo les haré después la próxima clase, la debida retroalimentación de eso. Les diré de pronto el por qué hubiese sido mejor tales cosas. Pero ustedes también tienen que ponerse en el caso de asumir ese rol de, bueno, nos tocó y les aseguro que eso ocurrió. Todavía no les cuento bien qué es todo el tipo de cosas de eso y adicionales que tocó realizar. Pero eso de verdad fue algo que pasó. Ahí incluso ni siquiera les coloqué otro poco de situaciones más complicadas que también pasaron en los mismos días. Que ustedes de pronto donde se los colocara, les han dicho, no, pero ¿cuál se está pasando de verdad? De situaciones malas que pueden ocurrir y no, resulta que más bien les quité situaciones malas que sí ocurrieron.
Entonces, ustedes deben empezar a imaginarse, a determinar desde todo ámbito, desde el punto de ámbito, y eso es la cuestión del residente, tanto en la parte administrativa como la parte técnica, ¿sí? La parte administrativa para uno es muy importante, entonces ustedes también tienen que estar pensando respecto del billete. Así no sean ustedes los contratistas, pero pues, hay que, digamos, garantizar de que el proyecto no se quiebre por culpa de nosotros. Entonces, a ver cómo podemos, digamos, aportarle en forma a ese proyecto. Y pues ya miraremos, según lo que conteste, según lo que hayan desarrollado, miraré a ver de pronto qué tipo de situaciones fueron como más en común respecto de algunas decisiones que hayan tomado. Y sobre eso haremos la típica retroalimentación. Permítanme, guardo la sesión anterior. Y sobre eso, pues ya vamos a mirar un poco de situaciones rapiditas de cosas que les pueden ocurrir. También haremos de una vez digamos, un repasito o una muestra de cosas mínimas que hay que saber en materia de lectura de planos respecto de lo que es sobre todo la parte estructural. Es en algo en lo que normalmente se falla cuando los recién graduados se van a desarrollar su actividad como residentes. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros? Muy seguramente, pues el taller hace referencia a eso, a ese tipo de problemas que se les presentan, se les van a presentar. Normalmente están distribuidos en esos tres grandes grupos, ¿sí? Problemas tecnológicos, administrativos y de costos. Y ojo, cualquier problema que se presente en algún momento determinado, siempre a la final va a repercutir y convertirse en un problema de costos. Siempre. Cualquier cosa, cualquier decisión, y pues aún dentro de lo que están desarrollando, cualquier decisión que tomen en algún momento va a repercutir en un problema de costos. Entonces hay que tener siempre de que todo el resto de cosas que nosotros vamos a estar determinando, también tenemos que más o menos, como para entenderlo, traducirlo a billete. Es decir, uy, si vamos a dar esa solución, ¿sí habrá como para generarla? Entonces, retomando de pronto lo que estaba hablando Yesenia, de eso de que están retirando ahora el material y que cambiaron los diseños, eso definitivamente es que se dieron cuenta de que ese proyecto iba para la quiebra, pero rapidito. Entonces, están intentando salvarlo, reduciendo, aprovechando cuánto material ya tenían de pronto comprado para desarrollar o por lo menos intentar llegar a un equilibrio de esa obra. Pues obviamente ese no es el trabajo, esa no es la cuestión, estar cambiando las condiciones. No sé si de pronto escucharon ayer, antier, alguna noticia respecto del puente Gisgaura. Es el puente ese que salió acordeonado, sí, que parece que le gusta el vallenato. Y está recién hecho. Es más, lo inauguraron hace poco, justo cuando íbamos a empezar lo de la pandemia. Es decir, durante todos estos meses, pues, ¿qué clase de transporte pesado habrá ocurrido o habrá fluido por esa zona? Pues prácticamente nulo. Ya determinaron que tienen que iniciar las labores de levantar toda la carpeta asfáltica para volverla a instalar, porque ya tiene, digamos, el de cocodrilo, es decir, ya falló. Entonces, por lo menos esa empresa, y para el caso de la empresa SACIR, esa empresa ya por ese hecho, seguro que ya tuvo pérdidas. ¿Sí? En eso ya es una pérdida. Que pronto después intentan sacarlo por otro lado, eso es otra cosa y eso ya es bastante,
digamos, ya entro en un ambiente bastante oscuro respecto de eso. Pero lo que tiene que ver con, con la inversión original, a esa empresa ya le toca asumir el costo. Es decir, ellos no pueden salir diciendo, ay, necesitamos un adicional porque se nos dañó el asfalto, ni siquiera han estado utilizando en este puente. No, eso ya es del pecunio, es decir, los recursos directos de esa empresa. Por tanto, eso se tiene que traducir en pérdidas, porque por lo menos, así aún tengan ganancias, supongamos que tienen muchísimas, pero siempre hay una proyección de una ganancia de tanto. Si usted va a ganar un poquito menos, pues usted ya se va a sentir, digamos, afectado. Y les aseguro que en un pavimento, en una obra de esas de un puente, eso es bastante billete. Entonces, por eso todo error, tal vez ellos al principio simplemente, ay, vamos a entregar rápido, y generaron una instalación del asfalto no cumplía con ciertas especificaciones. Tal vez la estructura del puente a la hora de instalar el pavimento no estaba adecuada todavía. O tal vez les faltó incluso cualquiera de las actividades, por ejemplo, la imprimación para poder instalar el asfalto en caliente. Supongamos que fue en caliente. Lo más probable es que sí. Y pues por eso de pronto empezó a levantarse solo. En fin, lo que hubiese sido que no hubiese tenido el confinamiento necesario que decían los diseños y dijeron, ah, eso, ¿para qué le colocamos sardineles? Puede ser. Todo eso que hayan desarrollado mal en algún momento se está traduciendo ahora en pérdidas, es decir, en problemas de costos. Entonces, toda área específica de un residente de obra está íntimamente relacionada con las dificultades que se presentan en el proceso de construcción. ¿Sí? Pues nosotros, residentes de obra, vamos a estar allí. Si somos residentes de interventoría, pues también nos toca estar en la obra, también. ¿Sí? No es que el residente de interventoría se la pase con el interventor en la oficina. No, si exigen una residencia de interventoría, es porque también debe estar en obra o ayudando a que se desarrolle bien. Entonces, de esos grandes problemas, una vez más, problemas tecnológicos, problemas administrativos, problemas financieros o de costos. Vamos dentro de cada uno de esos, es todo lo que nos vamos a encontrar. Pues problemas tecnológicos pueden tener que ver sobre todo con lo que son los planos, especificaciones de los materiales, el proceso constructivo y en general cualquier instalación de construcción, ya sea de estructuras o cualquier obra en general. ¿Qué va a pasar normalmente? Y ojo, por eso es que sí, absolutamente todos tienen que saber los procesos constructivos. Porque si no saben los procesos constructivos, habrán cosas que ni siquiera van a tener en cuenta o que se van a dar, van a caer en cuenta es justo cuando ya no hay tiempo de solucionar fácilmente, ¿sí? Donde ya se va a producir algún tipo de crisis en el desarrollo del proyecto. También tienen que saberse todos los planos que deben aparecer para cualquier proyecto. Deben saberlos interpretar, obviamente, pero si ni siquiera saben cuáles son los planos que les tienen que dar, o por lo menos cuáles son los que ustedes tienen que exigir para desarrollar la obra, pues entonces hasta ahí llegaron. ¿Qué puede ocurrir respecto a esos planos? Vamos a suponer de que sí lo saben, ¿sí? Así, abuelo de pájaro, lo que tiene que ver con los planos, pues si de una edificación o demás, planos arquitectónicos, ¿sí? Y de los planos arquitectónicos, lo que son vista en planta, fachadas, ¿sí? Frontal, posterior, laterales, si es el caso, cortes, ¿sí? Lo que vienen siendo las especificaciones de los materiales en los planos, todo eso. Y adicional de eso, si obviamente es un proyecto, pues debe tener fijo algo de estructura. Si tiene algo de estructura, pues ¿qué vamos a tener que verificar? El tipo de estructura, si cumple los requerimientos mínimos. Así no seamos diseñadores, nosotros tenemos que identificar de pronto qué está ocurriendo mal. Y ojo,
Ahorita les voy a presentar algo específicamente que ocurrió ahorita en la sustentación donde yo era jurado. Los voy a mostrar directamente porque yo tenía conocimiento de ese proyecto, para que eso nunca les vaya a ocurrir. Entonces pueden ser insuficientes, pueden ser incompletos, pueden ser incongruentes. ¿Es insuficientes? Es decir, por ejemplo, entregaron desde el punto de vista arquitectónico solamente plantas y cubierta, no entregaron ni fachadas ni cortes, o entregaron todos y no entregaron los cortes, ¿sí? Eso, o incluso que entregaron, por ejemplo, los planos y de pronto le hicieron falta cotas. Si es de pronto de lo que tiene que ver con las estructuras, entregan simplemente, digamos, plantas y no entregan detalles de lo que son los despieces de refuerzo o lo que vendría siendo el tipo de corte o detalle de cierta estructura. Típico en las zapatas, típico en lo que tiene que ver con las placas de entrepiso, ¿sí? En las columnas, en las vigas. Es necesario que esté toda esa información. Si no llegó, pues hay que saber cómo solicitar precisamente eso. Es obligación de los diseñadores o los dueños del proyecto que le suministren a usted toda la información, si no, uno no se va a poder desarrollar bien en la obra, ¿sí? Uno no se convierte en un diseñador dentro del proyecto siendo residente de obra. Lo que sean diseños es una cuestión aparte. Si en algún momento les va a tocar, listo, pues ustedes de una vez dicen, ojo, eso no es función del residente, con mucho gusto yo tengo el conocimiento, pero eso les vale adicional, porque ese trabajo de residente no incluye ser diseñador, ni corregir diseños, para nada. Ustedes hacen una aclaración respecto de ciertas situaciones y sobre eso un informe, y prestan alguna que otra posible solución, pero hasta ahí. Los que sean los diseñadores son responsables de eso. Por eso es que los diseños obligatoriamente todos deben ir firmados en original, con matrícula profesional, ¿sí? Si no van así, el papel aguanta todo y ustedes deben saber a estas alturas que cualquiera puede imprimir cualquier vaina, hasta diplomas de Harvard si quiere. Entonces, en materia de planos eso también es fácil de que pase. Por ejemplo, la gran mayoría de ustedes ya ha tenido acceso a diferentes tipos de planos. Y si por alguna razón son de esos de que, esto vamos a hacer una obra en tal sitio, pues yo voy a utilizar estos mismos planos allá. No provienen de los diseños como para haber desarrollado esos planos. Y si empiezan a transmitirlo a otros lados, pues cualquiera empieza a construir con eso y las condiciones varían de un sitio a otro, de un proyecto a otro. Entonces eso no es duplicable tan fácil. Para eso necesitan un diseñador y el diseñador pues firma solamente para el proyecto donde se va a ejecutar, ¿sí? Incongruentes. ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Entienden si de pronto se encuentran con planos que son incongruentes? Que no tienen relación con la obra como tal. Correcto. O sea, que no concuerda el plano con lo que se está haciendo en físico. Perfecto. Supongamos un caso como para que entiendan. Lo voy a poner extremo. Tal vez para nosotros era un proyecto, y ya que estamos hablando de lo del taller, tenía que ver con la construcción de una vivienda. ¿Sí? Una vivienda. Los planos que mandaron dicen, lo que ustedes logran observar, es realmente un coliseo para una cancha multifuncional. ¿Y cómo así? Ustedes no van a resultar de, no, pues esos fueron los planos que me dieron, eso es lo que nos pusimos a hacer. Obviamente que no, ¿sí? Hay cosas que son simplemente sentido común. Y pues por eso es que ustedes siempre van a tener que saber de qué va a tratar el proyecto, qué es lo que se busca en ese tipo de obra, para saber también qué es lo que deben exigir, qué se deben encontrar. ¿Sí? Porque pongamos que saben, no, mándenme todos los planos. Bien, los contaron. Pero si ni siquiera saben qué interpretar, qué es lo que hay allí, si eso de verdad es lo que les va a servir, pues muy grave. Entonces, esta cuestión es supremamente común, parece absurdo, pero es supremamente común de que les vaya a pasar.
estén en un proyecto y de pronto dentro del curvo de planos que vienen, aparece uno de otro proyecto. Como puede que tener en la mancheta, y me refiero a la mancheta de ese rótulo, deben tener todos los planos, que ustedes deben saber qué información deben sacar de ahí, qué deben extraer de ese marco, de esos planos. De pronto dice, incluso con el mismo nombre del proyecto, pero ustedes saben que eso no tiene nada digamos, de correspondencia con lo que es el tipo de obra. Entonces, ustedes harán el llamado respecto a los diseñadores y, ojo, muy seguramente, ¿por qué pasan esas cosas? Porque de pronto los diseñadores no son los mismos dibujantes, los mismos delineantes digitales. Entonces, cuando mandan información, de pronto puede ser, estaba muy cansada la persona que estaba desarrollando, transmitiendo la información de los diseños, los planos digitales, o simplemente digitalizándolos. Y se quedan de pronto cansados y terminan colocando o pasando algún bloque o alguna información de otro proyecto en el que también estén trabajando. Es común que pase, hay que identificar directamente qué es la información que nos están entregando. Por ejemplo, también tiene mucho que ver con lo que son las instalaciones, ¿sí? Respecto de las instalaciones, puede ser que todo el resto de información estructural, arquitectónica, sea la correcta, pero las instalaciones o no vienen o están totalmente desfasadas. De pronto no tienen ni siquiera nada que ver con el proyecto. O incluso ustedes pueden identificar si se encuentra donde no pueden estar instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y demás. Por eso tienen que saber interpretar planos, obligatoriamente. Ahorita vamos a ver algo sobre planos porque, por lo menos fijo, como para que lo entiendan, es obvio que yo les voy a preguntar cosas como estos, es decir, que logren identificar problemas o posibles soluciones sobre cuestiones que tengan que ver con construcción, planos y demás. Eso lo tienen que saber y pues me imagino que lo tendrán o estarán desarrollando en sus cuadernos de la línea de construcciones, ya por lo menos haciendo el repaso o aprendiéndolo. Pero en el momento realmente no es que me hayan hecho mayor tipo de consulta respecto de nada de eso. Entonces, pues, eso sí ya les queda como cuestión a ustedes. De lo único que me ha preguntado los dos cursos de residencia, pues específicamente lo del taller. Especificaciones. Ojo, las especificaciones normalmente vienen inmersas en el mismo plano, es decir, allí vienen escritas y nos describen qué es tal cosa. Por ejemplo, en materia de estructuras, si es una estructura en concreto reforzado, nos indicará por lo menos qué resistencia del concreto se debe manejar, ¿sí? De pronto, que si tiene acero de refuerzo, los ganchos para ciertos diámetros deben ser de tanto. O, por ejemplo, los traslapos mínimos según la medida del diámetro del refuerzo debe ser aproximadamente tanto. Cosas como esas. Si es de pronto en materia de acabados, bueno, que tiene que ser el piso en porcelanato de tono tal y color tal, referencia a algo, ¿sí? Es decir, esa explicación adicional para poder desarrollar muy bien el proyecto. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.